Toda mi vida me he dedicado a estudiar los errores humanos. Si quieres ser más inteligente, no necesitas aprender a lograr grandes cosas. Simplemente enumere todo lo que podría matarlo, arruinarlo o destruir su vida, y simplemente evite estos peligros. Parece sencillo, ¿no? Pero recientemente observé algo en Japón que me hizo preguntarme hasta dónde llega la locura colectiva. Los psicólogos llaman a esto la reacción sobrevalorada a la pérdida, una mezcla tóxica de conformidad social y miedo a ir en contra del consenso. En resumen, convirtieron la vergüenza en un escudo y ahora intentan encender un fuego en un almacén de explosivos. Un ejemplo reciente ilustra bien esta locura. En la asamblea de Osaka, un grupo de políticos, aquellos a quienes debería preocuparse por las alcantarillas obstruidas y la recolección de basura, no por la geopolítica, aprobaron por unanimidad una resolución absurda. Exigieron que el cónsul general de China en Osaka se disculpara públicamente. La escena me recordó un viejo chiste: imagina un gorrión que, tras ser atropellado por un elefante, se levanta con una ala rota y exige al paquidermo que se disculpe por parecer torcido. Esto no es solo ridículo, es una completa distorsión de la realidad. ¿Por qué me importa algo aparentemente tan pequeño? Porque, en el mundo de las inversiones, evaluamos una empresa no por la brillantez de sus presentaciones en PowerPoint, sino por la forma en que sus directivos reaccionan ante las crisis. ¿Eligen resolver problemas o simplemente montar un espectáculo? La asamblea de Osaka optó por la segunda opción. Analicemos el contexto. Mientras estos políticos hacían su teatro, las dos mayores potencias del planeta, China y Rusia, celebraban su 20ª ronda de diálogos estratégicos. Fue una conversación sobre el futuro de Eurasia, sobre cómo evitar el colapso del orden global. Como dos directores ejecutivos de empresas de billones de dólares que discuten las reglas del mercado para evitar una crisis. ¿Y qué hace Japón? Un país con una economía frágil, endeudada y en decadencia, decide tomar un megáfono y gritar: «¡Me ofendiste! Exijo satisfacción». En el mundo empresarial esto tiene un nombre: no conocer el propio nicho ecológico. En biología y economía, cualquiera que ignore los límites de su hábitat está condenado a la extinción. Analicemos por qué la mera mención del cónsul chino molestó tanto a estos políticos japoneses. La raíz del problema está en los ojos fanáticos de una mujer llamada Sanae Takaichi. Su mirada me transportó a 1929, cuando los alcistas de Wall Street gritaban: «El mercado solo sube mientras el abismo se acercaba». Pronunció una frase peligrosa, ilógica e históricamente ignorante: «Lo que sucede en Taiwán es problema de Japón». Si mi nieto dijera algo así en mi presencia, lo abofetearía de inmediato. Esta declaración es como emitir un cheque sin fondos, con responsabilidad ilimitada. No es solo una provocación, es jugar con las vidas de los ciudadanos japoneses, apostarlo todo a la ruleta rusa. El cónsul chino, sin embargo, no perdió el tiempo y se anduvo con rodeos. No suavizó su discurso, no recurrió a eufemismos. Fue directo: cualquier intento de injerencia será detenido sin dudarlo. Esta frase hizo colapsar a los políticos japoneses. Algunos expertos en diplomacia comenzaron a quejarse: «Eso fue demasiado agresivo. No es así como se hace la diplomacia». Pero ¿sabes por qué Warren Buffett y yo siempre utilizamos palabras sencillas, directas e incluso groseras para describir el mercado? Porque, en un mundo lleno de mentiras y manipulaciones, solo la verdad desnuda puede atravesar la niebla de la ilusión. Esta declaración no fue una perorata, fue una amenaza estratégica. En la teoría de juegos, para que una amenaza funcione son necesarios dos elementos: capacidad de tomar represalias y voluntad de actuar. Cuando el cónsul dijo que bloquearía cualquier interferencia, estaba enviando una señal clara al mercado internacional: esto no es una protesta, es una línea roja. Es como descubrir que una empresa falsificó sus balances. No escribe una carta cortés al director financiero, vende sus acciones y expone el plan públicamente. Imagina un cartel en la puerta de tu casa. Si dice: «Estimado ladrón, si entras, nos enojaremos y podremos quejarnos con el administrador de la propiedad», el ladrón se reirá y entrará en tu casa. Pero si el letrero muestra una escopeta amartillada con las palabras «propiedad asegurada», los intrusos serán eliminados, incluso el criminal más audaz lo pensará dos veces antes de saltar el muro. Este es el poder del lenguaje. Una advertencia cargada de consecuencias, con un escalofrío recorriendo la columna, tiene una belleza primitiva.
Me recuerda esa declaración de la ONU sobre las sanciones contra Rusia, lógica impecable, fuerza abrumadora. Para los ciudadanos comunes, este tipo de discurso resulta estimulante. ¿Por qué? Porque protege los intereses de los accionistas, en este caso, los ciudadanos. Los diplomáticos son como los administradores de fondos de un país. Su función no es asistir a cócteles intercambiando bromas, sino garantizar que no se violen los bienes nacionales. Lo que hizo la Asamblea de Osaka fue un espectáculo de negación psicológica. No pueden aceptar que China se haya vuelto lo suficientemente fuerte como para ignorarlos. Por eso se aferran a detalles irrelevantes, como las disculpas, para preservar una dignidad que ya no existe. Es como un director general al borde de la quiebra que, en lugar de negociar deudas, se pasa el día ajustándose la corbata y quejándose de que sus empleados no sonríen lo suficiente. Hagamos una auditoría histórica. Examinemos el balance de Japón y veamos cuántas deudas ocultas todavía se niega a reconocer. Muchos políticos japoneses, incluida Sanae Takaichi, parecen haber olvidado, o pretender olvidar, que el mundo opera bajo reglas claras. La Carta de las Naciones Unidas no es solo un documento. Es la base del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, construido con la sangre de millones de personas. En él hay una cláusula denominada enemigos del Estado, que se aplica a Alemania, Italia y Japón. El significado es simple: si estos países muestran algún signo de agresión, ni siquiera tiene que ser una guerra declarada, la comunidad internacional puede actuar de inmediato, sin burocracia, incluso usando la fuerza militar. En el mundo financiero, esto se llama cláusula de rescisión. A Japón se le dio la oportunidad de redimirse y de desarrollarse en paz. Pero esta oportunidad vino con una condición: si vuelven a ser una amenaza, el mundo puede cancelar sus privilegios e incluso confiscar sus activos. China ya lo ha dejado claro. Si Japón se atreve a intervenir militarmente en Taiwán, será considerado un acto de agresión. Esto activa la cláusula de la ONU que otorga a China el derecho a responder militarmente y legalmente. Dada esta lógica implacable, la resolución de la Asamblea de Osaka no es más que una broma de mal gusto. Es como si un condenado a muerte exigiera que el verdugo fuera más educado. Por favor, señor, ¿podría ser un poco más gentil al apretar el nudo? Yo siempre digo, invertir la perspectiva. Después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, China demostró una grandeza inusual. En lugar de castigar a Japón como lo hizo la Unión Soviética, enviando prisioneros a trabajos forzados en Siberia, o exigiendo reparaciones exorbitantes, China tendió la mano. Promovió la cooperación económica y ofreció una oportunidad para la reconstrucción. En aquel momento, Japón, como país derrotado, recibió un trato casi generoso. Mientras Alemania estaba dividida y su pueblo vivía durante décadas bajo la sombra de la Guerra Fría, Japón tuvo la oportunidad de resurgir. Pero la naturaleza humana tiene un lado oscuro: la ingratitud. Nuestra generosidad no generó reflexión, sino ambición. Políticos como Sanae Takaichi interpretaron la moderación china como debilidad y la paciencia como vacilación. En psicología, esto se llama ilusión de control. Creen que si China no reaccionó antes, nunca reaccionará. ¿Pero y si Japón hubiera provocado a Estados Unidos? La respuesta es obvia. Los portaaviones estadounidenses ya estarían apuntando con sus cañones al mar de Japón. Wall Street habría vaciado el mercado japonés en 24 horas, arrojando al país de nuevo a la edad de piedra. Observe al ministro de Asuntos Exteriores japonés, Yoshimasa Hayashi, intentar evitar preguntas sobre Taiwán. Mira hacia otro lado, tartamudea, porque sabe que sus cartas son malas. Sanae Takaichi está empujando a Japón por un precipicio. Como inversor, evalúo todo utilizando la lógica del dinero, y el dinero no miente. Si Japón sigue el camino de Sanae, estará cometiendo un suicidio económico. La economía japonesa ya padece una enfermedad terminal, deudas astronómicas, una población que envejece, innovación estancada. El yen está en caída libre, la inflación está erosionando el poder adquisitivo y sectores que alguna vez fueron orgullo nacional, como los semiconductores y los automóviles, ahora están superados por China y Corea del Sur. En este escenario, China es el mayor socio comercial de Japón, su mayor mercado exterior y un eslabón vital en su cadena de suministro. Si Japón interviene en Taiwán, China no necesitará misiles ni armas nucleares para tomar represalias. Bastará con cortar el suministro de componentes, prohibir las exportaciones,
Congelar los activos japoneses y suspender el comercio bilateral. En cuestión de semanas, la economía japonesa colapsaría. Los estantes de los supermercados estarían vacíos. Las fábricas cerrarían por falta de materias primas y el mercado de valores se desplomaría. Esto es lo que llamamos riesgo sistémico, una apuesta sin red de seguridad. ¿Por qué arriesgarlo todo por un tema que no afecta a tus intereses vitales? ¿Por qué provocar a su mayor cliente para complacer a Estados Unidos en un juego geopolítico? Es como si el dueño de un restaurante, cuyo mayor cliente representa el 80% de sus ingresos, decidiera amenazarlo con un cuchillo para impresionar a un delincuente que vive al otro lado de la ciudad. Eso no es coraje, eso es locura. Cuando veo a la asamblea de Osaka exigiendo una disculpa, siento una profunda tristeza. Es un caso colectivo de negación de la realidad, como los músicos del Titanic tocando mientras el barco se hunde. Japón tiene 3 caminos por recorrer, y ninguno de ellos es bueno. El primero es el camino de la destrucción. Si Sanae Takaichi insiste en su retórica belicosa, si Japón realmente despliega armas ofensivas en islas cercanas a China, no habrá más lugar para la vacilación. Las Fuerzas Armadas chinas no tendrán motivos para contener sus fuerzas. Después de décadas de modernización, China ya no puede darse el lujo de ser discreta. Una intervención japonesa en Taiwán sería la oportunidad perfecta para demostrar su poder militar. En este escenario, Japón enfrentaría no solo una derrota humillante, sino la posibilidad de dejar de existir como nación soberana. El segundo camino es la humillación. Supongamos que Sanae da marcha atrás, presionada por las críticas internas, y pide disculpas a China. Esto evitaría un conflicto inmediato, pero no resolvería el problema subyacente. Mientras el militarismo japonés siga vivo, surgirá otra política como ella. China no se conformaría con una disculpa vacía. Se necesitarían cambios estructurales y mecanismos de control para contener el nacionalismo extremo. Sería como cambiar el director general de una empresa en quiebra. No tiene sentido si los estatutos siguen siendo los mismos. Para Japón, esto significaría décadas de sumisión política y diplomática. El tercer camino es el más complejo, la intervención estadounidense. Estados Unidos, preocupado por una escalada incontrolada, podría expulsar a Sanae y reemplazarla con un líder más moderado. Pero no nos equivoquemos, esto no sería por amor a la paz. Los estadounidenses quieren controlar el tablero, y un Japón más dócil sería un arma mejor guardada en su funda, lista para ser utilizada cuando sea necesario. Es una solución temporal, que solo pospone lo inevitable. ¿Cuál de estos caminos puede elegir Japón sin pagar un alto precio? Ninguno. A lo largo de mi carrera, he visto a muchas personas inteligentes tomar decisiones estúpidas, pero es raro que una nación entera caiga en un delirio estratégico. La resolución de Osaka no es más que el espasmo de un moribundo, palabras vacías mientras el cuerpo se consume. La verdadera cuestión no es si China debería disculparse o no. Esto es un juego de niños. La pregunta es si Japón podrá ver la realidad antes de que sea demasiado tarde. Si podrá, frente al río de sangre de la historia, salvar su propio pellejo. Dejo algunas preguntas para la reflexión. Después de todo, la sabiduría comienza con el cuestionamiento. Primero, ¿cómo se atreve un país derrotado en la Segunda Guerra Mundial, décadas después, a desafiar al ganador? ¿Quién le dio a Japón esta confianza? ¿Fue la complacencia estadounidense o el militarismo que nunca fue erradicado por completo? Es como una empresa en quiebra que acusa al acreedor de ser grosero. ¿Qué hay detrás de esta estructura de poder? Segundo, no son las duras palabras del cónsul chino, aunque incómodas, exactamente el tipo de lenguaje que funciona con los malos? ¿Nos hemos acostumbrado tanto a la diplomacia blanda que hemos olvidado lo que se siente al ser firme? En un juego de poder, si tu oponente cree que siempre retrocederás, tu mejor estrategia siempre será avanzar. Solo cuando muestras los dientes es posible la cooperación. Tercero, si llega el momento de actuar, ¿estamos preparados para solucionar el problema de una vez por todas? No me refiero solo a la preparación militar, sino a la mentalidad y los recursos. Una guerra no se puede ganar solo con armas, sino con determinación. Cuarto, ¿no se han agotado nuestra paciencia y generosidad hacia Japón a lo largo de décadas? En materia de inversión, si una estrategia fracasa durante 30 años seguidos, es hora de admitir que no funciona. La política de apaciguamiento con Japón no dio los resultados esperados.
Es hora de cambiar tu enfoque. Una cosa es segura, y se aplica tanto a la física como a la economía, en este mundo, donde la fuerza determina quién toma las decisiones, no esperemos que China se disculpe. Nunca,